Para tratar de aclarar lo que vimos en el ejemplo pasado, vamos a comenzar a ver con este ejemplo, con un ejemplo muy simple, que es de una caja, ¿sí? Es una caja que tiene una de las caras abiertas, adentro hay una esfera, ¿sí? Y tenemos una luz rectangular, ¿sí? Dentro de la caja, pueden poner cualquier luz, pueden poner una luz de estas, es lo mismo. Yo elegí ahora una rectangular porque quiero que vayan viendo que la luz rectangular proyecta la luz hacia un solo lado, a no ser de que la configure para que proyecte la luz en hacia dos lados. Es nada más que esto, no tiene ningún material aplicado, no tenemos nada. Voy a hacer un clic en escena y si vamos al motor de render, vamos a ver las opciones. Lo único que tengo, deshabilité el GI para que no haya iluminación ninguna excepto la luz. ¿Sí? Y lo que hice es en Image Sampler, en Anti-Aliasing, le puse que quiero que sea fijo. Ustedes tienen acá entonces dos tipos diferentes adaptativos y un tipo que es fijo. Los tipos adaptativos tienen una pequeña diferencia estos dos. Ahora se los voy a explicar más adelante cuál es la diferencia que tienen estos dos tipos a la hora de hacer los cálculos, pero vamos a empezar por el fijo. Fijo tenemos uno solo y adaptativo tenemos dos y tiene que ver cómo toman o cómo distribuyen estas muestras que les expliqué en el caso anterior. ¿Sí? Vamos a empezar por el fijo. Si vemos que tenemos fijo, tenemos una sola opción. Tengo deshabilitado la iluminación indirecta, no la tengo habilitada porque específicamente yo no quiero que ahora me esté molestando los rayos secundarios. Lo que intento que ustedes vean es qué pasa con estos rayos que salen de la cámara. La cámara en este caso somos nosotros. Desde acá van a salir los rayos, se van a proyectar hacia adelante. Y yo quiero que ustedes vean qué es lo que pasa con estos rayos cuando salen hacia adelante según la cantidad de muestras que yo tengo. Así que voy a dejar esto como está. Le saqué el Anti-Aliasing Filter. Esto es un filtro que me permite a mí tratar de solucionar el problema de los dientes de sierra. Yo se lo saqué porque quiero que sea evidente este problema para que ustedes les cierre en su cabeza lo que les mostré en el video anterior. Yo tengo Fixed Rate y tengo una subdivisión. Si tengo una subdivisión significa que, como les mostré en el ejemplo anterior, lo que va a hacer el modo fijo es tomar una sola muestra por cada píxel de la pantalla. ¿Sí? Y esto me va a producir dientes de sierra y es lo que quiero que vean. Así que vamos a hacer un render, vamos a generar un render de esta escena. Y si se fijan, lo que vamos a tener como resultado es esto que ven acá. Tomando una muestra, una sola muestra, ¿sí? Lo que vemos, si nos acercamos, es los famosos dientes de sierra. La máquina no tiene forma de mostrarme a mí la diferencia, o sea, no tiene forma de mostrarme, como yo les mostré en esa línea o cuando hice zoom, los diferentes tonos de gris para que a la distancia que yo estoy, o sea, desde acá, desde lejos, yo vea esta esfera perfecta y no vea estos dientes de sierra, ¿sí? Para que yo le dé a la máquina la opción de poder aplicar el aliasing. Aliasing es como se le llama el problema de los dientes de sierra, y el anti-aliasing es esta forma de aplicar diferentes tonos o de colores o de subdivisiones de colores a los píxeles para disminuir este efecto de dientes de sierra. Cuando yo subo las subdivisiones, ¿sí? Cuando yo acá vengo y pongo 2, es 2 al cuadrado, por lo tanto ahora tengo más subdivisiones. Lo que le estoy haciendo es subdividir los píxeles y permitiéndole a la máquina colocar, entonces empezar a colocar estas diferencias de color que hacen que yo a lo lejos vea mejor la imagen. Fíjense, yo voy a hacer el zoom ahora, pero bien cerca, para que ustedes noten cómo cambia cuando tengo 2, cómo las subdivisiones empiezan a tomar partido y empiezan a mejorarme la imagen a la hora de hacer el render. ¿Ven cómo agregan muestras? Yo tengo 2 y fíjense cómo se subdividieron estos píxeles con diferentes muestras de color. Y si lo pongo en 3, son 9 las que está tomando, ¿sí? Y fíjense qué es lo que pasa entonces con 9. También vayan viendo cómo se alargan los tiempos de render, porque la estoy obligando a la máquina a tomar, en este caso, 9 muestras por píxel. Esto es lo que la máquina está haciendo ahora. Yo, cada vez que le subo el valor, ahora estamos en 4, son 4 muestras por píxel. La máquina va a ir tratando de mejorar cada vez más en forma fija el cómo me muestra a mí
estos píxeles, tratando de que obviamente se vean cada vez mejor, ¿sí? Y se vaya puliendo cada vez más el render. Si yo me alejo ahora, ¿sí? Ustedes van a ir viendo que a medida que yo agregue muestras, vamos a subirlo ahora, vamos a poner por ejemplo en, no sé, en 8, serían 64 muestras por píxel. Voy a hacer un render. Y fíjense cómo se va haciendo cada vez más lento, ¿no? Cómo la máquina va haciendo cada vez más lento el render. Porque la cantidad de muestras que está tomando es mucho mayor que la que venía tomando. Ahora, en este caso, por ejemplo, donde la escena que estamos viendo tiene un solo color, sería una locura usar el modo fijo, porque lo estoy obligando a colocar 64 muestras en lugares donde la variación de color es ínfima, porque todos los tonos son iguales. No tengo cantidad de cosas con diferentes colores, no es que tengo texturas que varían su color continuamente, ¿sí? No tengo algún tipo de patrón o algún tipo de textura que me obligue a tener que tomar semejante cantidad de muestras por píxel. Fíjense cómo se va arreglando a medida que yo subo las subdivisiones, cómo va arreglando, cómo se va modificando y cómo cada vez veo un poco mejor la escena cuando está haciendo trabajando en modo fijo. Si recuerdan en la escena número 1, donde nosotros teníamos nada más que una muestra, ustedes notarán que ahora hay un gran cambio con respecto a la escena número 1, estando en modo fijo en 8. Ahora, también han notado una gran demora en cuanto al tiempo que tardó el render de una simple escena que no tiene ningún material aplicado y tiene una sola luz y una simple esfera. ¿Sí? Tardó bastante en terminar el render. Imagínense que a medida que yo esto lo voy aumentando, a medida que voy aumentando las subdivisiones, este tiempo también se va haciendo cada vez más extenso. Ahora, vamos a cambiar ahora a modo adaptativo DMC. Fíjense que cuando yo pongo adaptativo DMC me da entonces la subdivisión mínima, la subdivisión máxima y el color threshold. El color threshold no me lo estamos dejando manejar desde aquí porque tiene tildado usar DMC Sampler Threshold, que es usar un valor de DMC o de Sampler Threshold que viene dado por este valor aquí, ¿sí? Esta es el DMC Sampler. Me permite que yo acá configure un valor que va a ser el valor de umbral que va a usar en todos los lugares que necesite usar Color Threshold. Pero yo puedo deshabilitar este parámetro global y ser yo acá quien manejo cuánto quiero darle yo de umbral a este motor específicamente en este cálculo, ¿sí? O sea, yo puedo manejarme con el valor global o puedo deshabilitar la casilla y decir yo el que quiero que sea el que maneje ahora esto. Ahora, si yo pongo acá 1 y 1, es casi lo mismo que estuviera haciendo fijo, porque la máquina se va a fijar, entonces, donde el umbral sea diferente a 0,01 y por más que sea diferente a 0,01 igual va a aplicar una subdivisión, así que sería lo mismo que teníamos antes, sería lo mismo que el modo fijo, fixed. Fíjense que es rapidísimo y veo todo este ruido y veo todos estos dientes de sierra de vuelta. Ahora si yo acá le pongo 2, la máquina se va a fijar dónde aplica 1 y dónde aplica el cuadrado. O sea, dónde toma una sola muestra y dónde toma 4 muestras. Vamos a verlo. Fíjense que, por ejemplo, aquí tomó 4 muestras. Y hay lugares donde toma una. Si yo esto lo pongo en 4 y hago un render nuevamente. Fíjense que hay lugares entonces que me los mejora. Vamos a ver la escena de vuelta desde lejos. Y vamos a ver que nosotros, aunque pongamos 1 y 8, que era como teníamos el fijo antes, nosotros antes teníamos el valor máximo en 8. Si nosotros hacemos un render ahora, nosotros vamos a tener un render mucho más rápido que el anterior, donde la máquina va a decidir dónde pone 8 y dónde pone 1. Y como acá en este caso nosotros tenemos mucho color que es igual, o sea, hay mucha zona donde tiene el mismo color. Va a haber muchos lugares donde la máquina no coloca 8, donde no toma 64 muestras por píxel.
Para ver esto, para que nosotros podamos ver dónde la máquina está colocando 64 muestras y dónde la máquina está tomando menos muestras, tendríamos que habilitar un canal, ¿sí? Podríamos configurar un canal que nos permita ver específicamente este efecto. Nosotros tenemos que habilitar entonces, venir adentro de los canales. Si se fijan, los únicos canales que tenemos ahora es el canal RGB y el alfa. Si vemos acá, tenemos RGB y tenemos alfa. Alfa no me está mostrando nada en este momento porque no tengo ninguna zona que tenga alfa. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que habilitemos ahora para lo que estamos estudiando es el canal de Sample Rate. Vamos a venir a buscar acá Sample Rate y vamos a hacerle un clic arriba de Sample Rate, y esto nos va a permitir a nosotros que cuando hagamos un nuevo render se calcule el Sample Rate y nos muestre dónde la herramienta, donde el Image Sampler o el Anti-Aliasing se está aplicando. Si nosotros venimos ahora y vemos Sample Rate, nosotros vamos a ver entonces de color azul los lugares donde la máquina aplicó una sola muestra, y de color rojo los lugares donde la máquina aplicó 64 muestras. La diferencia entre el azul y el rojo, o sea, los tonos de verde y amarillo, son lugares donde la máquina aplicó algún parámetro entre 1 y 8. O sea, aplicó menos muestras. No aplicó 64, sino que aplicó un valor entre estos. Pudo haber aplicado 6, pudo haber aplicado 5, pudo haber aplicado 4. La máquina se fija dónde le conviene aplicar 1 o dónde le conviene aplicar 8. ¿Sí? Si yo esto lo sigo subiendo, yo acá puedo poner, no sé, 12 y vuelvo a hacer otra vez. Fíjense que la máquina vuelve a evaluar y se fija entonces dónde aplica 12. Los lugares rojos son donde aplicó 12 al cuadrado, obviamente, y los lugares que tienen un color diferente son donde aplicó menos. Como la escena tiene pocos colores, como que acá no hay cambio bruscos en el color threshold. ¿Recuerdan el umbral? ¿Recuerdan esto de valor del umbral? Que la máquina con adaptativo, en esta forma de adaptativo, lo que mira es el umbral. La máquina está mirando dónde hay diferencias de color, dónde tengo diferencias de color. Donde las diferencias de color sean notables, la máquina va a aplicar más muestras. Por ende, si yo coloco, por ejemplo, en el fondo de esta pared, coloco esta textura, por ejemplo, si yo pinto esta textura acá en el fondo, ustedes ven que acá hay diferencias de color. Del negro al blanco es violento el cambio de diferencia de color. Por tanto, si yo hago un nuevo render ahora, ustedes van a ver que la máquina va a empezar a tomar decisiones y va a empezar a aplicar más muestras, ¿sí? En base a los valores que yo puse acá, donde ella considere que tiene que aplicar más muestras. Y como acá hay diferencias, el umbral está marcando que hay diferencias, empieza a colocar más muestras, como están viendo ahí, empieza a colocar más muestras. Si yo este umbral lo subo, lo hago, por ejemplo, 0,5, como yo les había dicho en algún momento, vean que si yo le pongo un número que es ridículo, que el umbral es demasiado grande, ¿sí? Es demasiado grande. La máquina, cuando haga el análisis y aplique las muestras, lo va a poner todo de azul, porque lo único que va a hacer es aplicar una subdivisión. O sea, va a poner una sola muestra por píxel. Como no se da la condición de que encuentre la máquina una diferencia de umbral que sea mayor a 0,5, lo único que va a hacer es aplicar entonces un píxel. O sea, no un píxel, perdón. Lo único que va a hacer es tomar una muestra. Y por el contrario, si yo esto lo bajo, si yo pongo 0,0, por ejemplo, 3, lo hago más chico, 0,03, le estoy diciendo a la máquina que el análisis sea mucho más fino y que se fije realmente donde el umbral es mayor a 0,03 y que evalúe dónde me aplica 12 muestras. Que me aplique 1 en los lugares donde no varíe el color, ¿sí? O que no esté este umbral, digamos, siendo sobrepasado, y en los demás lugares que se fije qué me tiene que aplicar, qué cantidad de muestras por píxel me tiene que aplicar. Vamos a hacer un nuevo render. Si se fijan con este método,
o sea, al subirle el color threshold a un valor tan chiquito, casi se podría decir que estoy obligando a la máquina a tener mucho más cuidado y aplicar mucho más detalle en la escena. ¿Sí? O sea, la máquina está evaluando mucho más dónde coloca las 12 muestras, o sea, dónde toma 12, yo digo 12, no son 12, es 12 al cuadrado siempre, ¿no? Pero bueno, me disculpan si me olvido de decírselo, ¿sí? ¿Dónde toma esta cantidad de muestras? ¿Dónde toma 1 o dónde toma un valor entre 1 y este número que está aquí? Ahora, Adaptative DMC, para mí, en mi opinión, es el método preferido. Yo soy de la idea de usar, es el método que me parece mejor en la mayoría de los casos, ¿sí? Hay otro método que es Adaptative Subdivision, que lo que hace es algo muy parecido, pero divide, en vez de tomar una muestra, o sea, en vez de tomar las muestras evaluando el píxel, agarra más de un píxel y evalúa más de un píxel. O sea, lo que hace es hacer algo diferente a lo que veíamos viendo hasta recién, ¿sí? Lo que hace este modo es, si nosotros teníamos el DMC, teníamos una caja, ¿verdad? Y la máquina iba evaluando píxel por píxel y viendo si tomaba 1 o si tomaba 4 o si tomaba la cantidad que tuviera que tomar. Esto es el DMC. DMC Monte Carlo se llama, ¿sí? O el sistema es el DMC Monte Carlo. El de subdivisiones lo que hace es evaluar si está o no afectado color threshold y en base a eso por ahí tomar un píxel o 4 píxeles. Lo que evalúa es esto así y se fija si en estos 4 píxeles coloca 4 muestras o coloca 12 o coloca 17, 18 o 1. Lo que hace es tomar porciones más grandes, o sea, subdivide en base al umbral, subdivide dónde aplica más muestras o menos muestras, tomando porciones más grandes, evaluando si le conviene tomar porciones más grandes. Por decirlo de alguna forma, si tengo un color que es uniforme, ¿sí? Yo tengo un color uniforme que ocupa, vamos a suponer, va desde el píxel 1 hasta el píxel 100, ¿sí? Del píxel 1 hasta el píxel 100. Resulta que del píxel 20 al 30 el color es el mismo. La máquina toma toda esa porción de píxeles, las toma por completa, y si el color es el mismo, entonces le aplica una sola muestra a cada píxel, por decir una cosa. Pero toma un bloque de píxeles, ¿sí? No va evaluando píxel por píxel, sino que lo que trata de hacer para ganar tiempo es de agrupar los píxeles. Esa es prácticamente la diferencia entre uno y el otro. El Adaptative Subdivision suele ser un poco más rápido que el DMC, pero también suele ser un poco menos preciso. O sea, la realidad es que Adaptative Subdivision no tiene, no sé cómo decirlo, buena definición, podríamos decir. No sirve para, si tenemos que mostrar detalle, si tenemos muchas zonas con detalle, muchas zonas que tienen, que realmente necesitamos tener control de dónde aplica muchas muestras y dónde aplica pocas muestras, no tiene tanto el detalle tan fino como lo tiene el DMC, ¿sí? Si es una escena que tiene muchos objetos y los objetos están a una cierta distancia, o sea, nosotros estamos lejos de los objetos y nosotros no tenemos necesidad, no tenemos primeros planos ni tenemos lugares muy marcados donde sea muy notable, que necesitamos, por ejemplo, definir los contornos de las superficies, Adaptative Subdivision puede ser una muy buena opción, ¿sí? En todos los otros casos vamos a tener que evaluar si usamos DMC, que en el 90% de los casos o en el 80% van a usar DMC,
y en el resto van a usar fijo. ¿Sí? Esto es más o menos mi experiencia, lo que yo les puedo decir a ustedes. Y para todos los que estén preguntando valores, valores de render, porque todo el mundo quiere ir a hacerlo fácil o ir a la solución rápida, es que normalmente Color Threshold en un render final estamos entre el valor 0,07 u 8 a 0,03 y bajarlo más de acá ya sería ridículo, o sea, bajarlo más de esto sería una locura. Y los valores mínimos y máximos de subdivisiones, bueno, ustedes lo tienen que evaluar porque el valor mínimo no tiene por qué ser 1. Si ustedes no tienen muchas zonas donde predomine un color plano, ¿sí? Ustedes por ahí acá pueden poner arrancar de 2, entonces vos decir que bueno, que lo mínimo que van a estar aplicando va a ser 4 muestras por píxel. Lo mínimo va a ser 4 y lo máximo va a ser 12, 8 o lo que fuera o lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Pero lo mínimo por ahí va a ser 1 o va a ser 2 o va a ser 3 o va a ser 4. Ustedes pueden subir este valor, no tienen por qué dejar 1. Obviamente, cuanto más chicos sean estos valores, su render va a ser más rápido. Yo les dije que a ustedes que lo que los convierte en profesionales a ustedes es que ustedes sepan configurar el motor de render para tener un buen resultado en el menor tiempo. Así que no se trata acá de poner valores que sean una locura, no se trata de esto de configurarlo en 0,03 y venir acá y configurar esto, no sé, en 8 y en 24. ¿Sí? Porque si obviamente yo pongo esto acá 8 y acá lo pongo en 24, lo estoy obligando a tomar una cantidad de muestras, o sea, totalmente sin sentido. De por sí, en los lugares donde sea plano, en los lugares donde el color sea siempre el mismo, va a aplicar 64 muestras por píxel. ¿Sí? Yo colocando 8 acá como mínimo, le estoy diciendo a la máquina que en los lugares donde un color es igual en todos lados, por ejemplo, acá arriba es negro, todo este techo es negro, se ve negro porque no hay luz, ¿sí? Lo estoy obligando a colocar 64 muestras acá, en donde todo es negro. No tiene sentido. ¿Sí? O sea, sería ridículo que yo les enseñara una cosa como esa. Por eso les digo que ustedes tienen que aprender a encontrar sus valores y aprender a entender qué es lo que está pasando con la escena. Si ustedes notan muchas áreas azules, no tiene sentido que suban el valor mínimo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, si hay muchos lugares donde la superficie no se ve modificada, el color no cambia, no tienen una necesidad real de tener que demarcar líneas entre umbrales de color, ¿sí? Como tienen acá, de un color claro o un color oscuro, ustedes tienen una línea clara, un umbral de color claro, o no tienen zonas que necesiten alta definición. No tiene sentido que ustedes coloquen valores tan altos. ¿Para qué colocar valores tan altos de umbral? ¿Sí? No, perdón, no de umbral, de muestras. ¿Para qué quieren tomar tantas muestras? ¿Sí? Fíjense que acá tienen una opción de que les muestre, o sea, les marque o les muestre las muestras que está tomando. Vamos a poner algo más coherente, 1 y 4, y vamos a cambiar esto a un número que sea más rápido, ¿sí? Y vamos a mostrar las muestras, ¿sí? Vamos a hacer un nuevo render. Fíjense que en RGB ahora, yo como tengo tildado Show Samples, ¿sí? Show Samples, mostrar las muestras, tengo un cuadro de las muestras que tengo en la pantalla, de cómo aplicó las muestras, ¿sí? Si lo sacamos y renderizamos, vuelvo a tener acá la imagen y acá Sample Rate, que también me muestra entonces cómo tomó las muestras, ¿sí? Los dejo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.